Feliz mañana, feliz día. Hoy de nuevo acá reunidos con ustedes para compartir la palabra de Dios, que es la que nos une, porque la palabra de Dios une, la palabra de Dios siempre unirá y nos unirá para que nosotros aprendamos a hacer el bien, para que aprendamos a compartir con nuestros hermanos. Vamos a compartir esta palabra. Lectura del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende la falta contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como moneda falsa y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice, veamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan su malicia, los ciega, no conocen los ocultos designios de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Alguno que era de Jerusalén se decía: ¿no es este al que quieren matar? Mire cómo habla libremente y no le dice nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: con que me conocen a mí y ya sabe de dónde vengo. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque procede de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día sigue más o menos la línea de los dos últimos evangelios, donde vemos cómo el Hijo está relacionado con el Padre y cómo el Hijo muestra de que el Padre es para él es un camino, y nos dice
yo he sido enviado por el Padre. Y el Señor en el Evangelio nos dice Jesús, con que me conoce a mí y sabe dónde vengo, pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por aquel que es veraz, y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Vemos cómo Jesús hace connotación, le da peso, de que el Padre lo envió a él. Y por eso, como decía en el día de ayer, el que ve al Hijo, ve al Padre. Por eso los últimos evangelios de estos 2, 3 últimos días nos conduce por ese camino donde nos da a entender que el Padre y el Hijo están muy relacionados y que el Padre y el Hijo que está muy relacionado quiere una sola cosa, quiere la salvación de sus hijos, que somos nosotros. El Padre se preocupa por nosotros, el Hijo predilecto se preocupa por nosotros. El Padre y el Hijo predilecto nos ha dejado a nosotros una enseñanza porque se preocupa por nosotros. El Padre y el Hijo tienen la preocupación de que ustedes y yo, cuando llegue el momento, vivamos junto con Él. Ellos se preocupan porque es el Dios bueno, el Dios misericordioso, que quiere que sus hijos sean felices en esta vida y en la eternidad llegue a la felicidad plena. Y la felicidad plena es estar con el Padre, es estar con el Hijo. Y por eso Jesús hace hincapié, primero, de que a Él lo envió el Padre. Segundo, de que el Hijo, aquel a quien tanto amaba, lo envió. ¿Por qué y para qué? Para que el mundo se salve. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Y tercero, es tal la preocupación del Padre que nosotros estemos con Él, que Jesús nos la dice, y nos lo dice en el Evangelio, que el Padre nos quiere en el cielo. ¿Y cuál es la vida eterna? Jesús nos la dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es ver al Padre y al Hijo tal cual es. Como dice la vida eterna, ver al Padre y al Hijo tal cual es, los que están más preocupados para que ustedes y yo encontremos la vida eterna es el Padre y el Hijo. Y por eso esas palabras del Salmo, ¿quién somos nosotros los hombres para que nuestro Dios se preocupe tanto por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que el Creador, el dueño de todo, el Todopoderoso, aquel que es el dueño, se preocupe tanto por nosotros, que simplemente somos las criaturas, que simplemente somos nada, y el que es, el que siempre será, el Todopoderoso, vela por nosotros, se preocupa por nosotros. Triste es que muchos de nosotros pues no nos preocupamos de esa preocupación que tiene el Padre y el Hijo. Y la preocupación del Padre y el Hijo es que nos salvemos. Y muchos de nosotros pues no tenemos esa preocupación de salvarnos. Muchos de nosotros vivimos esta vida de una manera efímera. Muchos de nosotros vivimos lejos de Dios. Muchos de nosotros no nos interesa la palabra de Dios. Muchos de nosotros nunca leemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros no vamos a misa el domingo. Muchos de nosotros nunca nos confesamos. Muchos de nosotros nunca comulgamos. Muchos de nosotros nos preocupamos en conocer esa enseñanza que el Señor quiere que ustedes y yo hagamos. Y el Padre y el Hijo están tan preocupados por eso, pero muchos de nosotros le estamos dando la espalda al Padre, al Hijo. Y de esa manera, pues tenga la seguridad que Jesús sigue sufriendo, así como sufrió en el huerto de Getsemaní, así como sufrió en la cruz, pero en la cruz decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque esa es la preocupación de nuestro Dios, de que todos nos salvemos, de que nadie se pierda, pero muchos de nosotros estamos haciendo un caso omiso de lo que el Señor quiere, que ustedes y yo en esta vida vivamos. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, la preocupación del Padre, la preocupación del Hijo, que nosotros nos salvemos, es mi preocupación.
tengo esa preocupación de salvarme, de escuchar a Jesús. Tengo la preocupación de un día estar con ellos en el cielo, porque esa es la tarea que nos tenemos nosotros acá en esta vida, que vivir, que poner en práctica. Pero no vivirla como una preocupación, sino vivirla como una dicha, porque hacer lo que a Dios le agrada, pues eso nos lleva a nosotros a sentir una dicha, una paz, una felicidad en nuestro corazón, a sentirnos bien con nosotros mismos, a sentirnos bien con los demás, porque cuando hacemos lo que a nuestro Padre le agrada, eso nos produce paz. Cuando hacemos lo que al Padre no le agrada, eso nos va a llevar a nosotros a sentir muchas veces tristeza, nos va a llevar a nosotros a sentirnos que nuestra conciencia nos reprocha y no nos vamos a sentir bien con lo nuestro, porque nos estamos sintiendo que somos hipócritas también con lo que está más cerca de nosotros, con nuestra familia. Pero cuando vivimos cerca del Señor, cuando hacemos lo que a Él le agrada, tenga la seguridad que eso le va a producir una gran alegría a Dios en el cielo y a nosotros una paz acá en la tierra. Y cuando llegue el momento del encuentro ahí en la casa del Padre, pues vamos a sentir con alegría cuando nos diga el Hijo: venga, bendito de mi Padre, tome posesión de este cielo preparado para ustedes, ese cielo por el cual tanto nuestro Padre Dios se ha preocupado que ustedes y yo estemos un día cuando llegue el momento. Pues bien, vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.